Me llamo Idris Al-Mansur, y cada vez que cierro los ojos y retrocedo en el tiempo, recuerdo mi vida antes de esa mañana, una vida que parecía encajar a la perfección. Había una sensación de orden en la vida cotidiana, casi como si todo siguiera un guión invisible. Crecí en Dearborn, Michigan, una ciudad donde ser musulmán no era una excepción, sino parte del tejido social. Era común ver mezquitas de camino a la escuela, escuchar el eco de la llamada a la oración en los momentos sagrados y compartir celebraciones con amigos que entendían los rituales que moldeaban nuestras vidas. En mi hogar, el Islam no era solo una creencia, era el aire que respirábamos, el sonido de las mañanas y la estructura de las tardes. Estaba presente en las palabras de mi padre, Khalid, un hombre de pocas expresiones, pero profundas convicciones, siempre con una mirada seria. Era el pilar de la familia. Para él, la disciplina y la fe eran inseparables. La oración, la lectura del Corán, el respeto por las tradiciones, todo era ley. Mi madre, Aina, era el contrapunto perfecto a esta rigidez. Cariñosa, de voz suave y siempre dispuesta a ayudar a los demás, ella era quien se aseguraba de que la fe no solo se siguiera, sino que se sintiera. No importaba quién llamara a nuestra puerta. Musulmán, cristiano, judío o ninguno de los tres, ella los recibía con una sonrisa y un plato de comida. «Idris», decía mi padre con voz profunda y pausada, «la fe no es solo lo que creemos. La fe es cómo vivimos. Nunca lo olvides». Y yo no. Llevaba esas palabras como una armadura. Me despertaba antes del amanecer para el salat, al-fajr, aún luchando contra el sueño, pero obedeciendo la llamada sagrada. En la escuela, me mantenía alejado de quienes se burlaban de la religión o participaban en cosas que consideraba incorrectas. Cuando oía algo que contradecía las enseñanzas del Islam, lo guardaba en mi mente como recordatorio de que el mundo exterior era corrupto y que nosotros, los justos, éramos pocos. Pero lo que no me di cuenta fue que, poco a poco, mi fe se estaba contaminando con algo más silencioso y peligroso: el orgullo. Miraba con tanto fervor a otros colegas musulmanes que no seguían los rituales y, sin decir nada, los juzgaba en mi interior. Era como si mi devoción me elevara por encima de los demás, incluso de quienes compartían la misma fe. Cristianos, judíos, ateos, los veía con una mezcla de lástima y orgullo. Sentía que tenía acceso a una verdad que ellos simplemente ignoraban. Recuerdo vívidamente una conversación con mi amigo Razan durante un descanso. Parecía incómodo ese día, como si llevara un peso invisible. Cuando le pregunté, confesó en voz baja que se había saltado una de las 5 oraciones ese día. Sin pensarlo mucho, le pregunté: «¿Crees que Dios nos perdona cuando somos tan descuidados?». No quise herirlo, pero mi tono sonó duro y crítico. Razan dudó mirando al suelo. «Supongo que sí. Dios es misericordioso, ¿verdad?». Intentó sonreír, como pidiendo aprobación. Pero yo solo negué con la cabeza, sintiendo que se tomaba algo sagrado a la ligera. «Sí, es misericordioso», respondí. «Pero también es justo. No podemos esperar perdón sin esfuerzo». En ese momento me sentí aún más seguro de mi rectitud. Pensé que, a diferencia de Razan, nunca dejaría que mi fe flaqueara. Creía que Dios veía mi entrega diaria y me recompensaría por ello. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de lo limitada que era mi visión. Creía comprender la fe por completo, cuando en realidad estaba atrapado en una versión de ella que dejaba poco espacio para la compasión, la duda y el aprendizaje. Mi hogar, con sus reglas claras y rutinas fijas, me daba la ilusión de control, pero aún no sabía que ese control me sería arrebatado sin previo aviso. La mañana que lo cambió todo empezó como cualquier otra. Todavía estaba oscuro afuera, pero la alarma de mi celular sonó a las 5:15, insistente y familiar. Me levanté lentamente, con los ojos aún pesados. Mi cuerpo ansiaba dormir más, pero la costumbre me impedía dormir. Caminé en silencio hacia el baño. El agua fría de la ablución me rozó la piel y entre las salpicaduras y los murmullos de la purificación, algo parecía estar fuera de lugar. Mis movimientos eran lentos, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mi mente divagaba. Había una inquietud sutil pero real. Mientras me limpiaba la cara, oí la voz de mi madre desde la cocina, tan tierna como siempre. «Idris, ¿estás bien?». Estaba removiendo el café en la estufa y su tono denotaba una preocupación que me pareció nueva, como si ella también presentiera que algo estaba a punto de cambiar, y ella tenía razón. La voz de mi madre tenía un tono diferente esa mañana. Había una tensión en ella que no noté hasta más tarde, como si ya presintiera lo que se avecinaba. «Sí, mamá, solo un poco cansada», dije, intentando disimular mi incomodidad con una sonrisa que apenas pude esbozar. No quería preocuparla, ya estaba tan dedicada a todos nosotros. Regresé a mi habitación, arrastrando los pies por el suelo frío, y empecé a cambiarme para ir a la escuela. Fue en ese momento, mientras me quitaba la camisa de los hombros, que sentí un repentino mareo, como si el suelo bajo mis pies hubiera perdido su agarre. Instintivamente extendí la mano y me agarré a la pared.
Cerré los ojos un segundo intentando recomponerme. Respiré hondo. Quizás solo tengo hambre, pensé, intentando racionalizar lo que sentía. En casa, el ayuno formaba parte de nuestra práctica, y a veces me saltaba el desayuno para fortalecer mi disciplina espiritual. Pero esto era diferente. Aún así, seguí vistiéndome, luchando contra la debilidad que empezaba a extenderse como una densa niebla por mi cuerpo. Sentía los brazos pesados, las piernas como arena. El sonido del televisor en la sala y el familiar murmullo de mi madre en la cocina seguían ahí, pero parecían venir de muy, muy lejos, como si escuchara el mundo submarino. Agarré mi mochila, o al menos lo intenté. Di 2 pasos hacia la sala, y entonces me golpeó otra oleada de mareo, más fuerte, más abrumadora. Mis rodillas simplemente cedieron, y todo a mi alrededor empezó a dar vueltas y luego a oscurecerse. Lo último que oí fue a mi madre gritando mi nombre. ¡Idris!, como si su voz tuviera que atravesar un túnel para llegar hasta mí. Sus pasos corrían hacia mí, pero mi visión ya se estaba desvaneciendo en las sombras. Y entonces, silencio. Un silencio tan absoluto que parecía anular el concepto mismo de sonido. No había suelo, ni paredes, ni cielo. No había cuerpo. Solo un vacío infinito y sereno. ¿Muerto? La pregunta surgió en mi mente, pero no parecía una pregunta hecha con desesperación. Era más bien una comprensión, acompañada de un extraño alivio. En medio de esa oscuridad total, algo empezó a cambiar. Primero, una pequeña luz, tan lejana que parecía una estrella solitaria en el espacio. Pero se acercaba y crecía, rápido, brillante, intenso. Pronto, ya no era una luz, era a luz, brillante, pero suave, cálida, pero reconfortante. Era como si tuviera conciencia propia y me envolviera con una caricia indescriptible. Floté hacia ella. Sí, floté, porque ya no tenía cuerpo, no había peso, solo conciencia. Y dentro de esa luz, una paz que nunca antes había sentido. Una paz que no provenía del control ni de la obediencia rígida, sino de una presencia profunda, amorosa y total. Sentí, por primera vez en mi vida, que pertenecía a algún lugar sin tener que demostrar nada. Y entonces, algo sucedió. Del centro de la luz, una figura empezó a emerger. Al principio, era solo un contorno tenue, como una sombra proyectada por la propia luz. Pero a medida que se acercaba, la forma se hacía más nítida. Hombros, brazos, un rostro. Cuando por fin lo vi, me detuve. Literalmente me detuve, aunque no tenía cuerpo. Me quedé allí, suspendida en el tiempo y el espacio, frente a algo que mi mente no podía comprender, pero que mi corazón reconoció de inmediato. Era Jesús Cristo. No tenía dudas. No necesitaba preguntar. La certeza me invadía, como si siempre hubiera estado ahí, oculta bajo capas de convicciones que creía inquebrantables. Sus ojos, o lo que yo entendía como ojos, me miraban con una intensidad que traspasaba todo lo que había sido y todo lo que creía ser. No hubo palabras, no necesitó hablar. Era como si cada parte de mí fuera leída, comprendida y amada. Había un amor allí que trascendía todo lo que había conocido. Un amor que no juzgaba, que no exigía perfección, simplemente que me daba la bienvenida. Pero había algo más, una tristeza, un dolor silencioso en los ojos de Jesús, como si cargara con el peso de todas las malas decisiones de la humanidad, incluidas las mías, y sin embargo, permaneció allí, firme, con una compasión que parecía no tener fin. En ese momento, algo empezó a romperse dentro de mí. Algo viejo, rígido, construido a lo largo de los años sobre el miedo, el orgullo y la falsa seguridad. Y en su lugar, algo nuevo empezó a crecer, todavía frágil, todavía sin nombre, pero vivo, muy vivo. No sabía qué vendría después, pero sabía, con una claridad que nunca antes había tenido, que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi mente, todavía moldeada por las creencias que había llevado consigo desde la infancia, estaba en conflicto. ¿Jesús? Pensé, confundido. ¿Por qué él? ¿Por qué no el profeta Muhammad? ¿La paz sea con él? Todo en mi interior parecía querer volver a la estructura familiar de la fe que me había guiado a lo largo de mi vida. Y sin embargo, allí estaba Jesús, presente, silencioso, inconfundible. Era como si él ya supiera lo que sentía. Antes de que mis pensamientos se formaran, extendió su mano, sin tocarme, solo acercándola, y de repente una calidez indescriptible me envolvió. Pero no era una calidez física, era como si el amor mismo tuviera temperatura. Un amor tan puro, tan incondicional, que disolvió por unos instantes todas mis defensas. Me quedé sin palabras, aunque en ese estado ni siquiera tenía boca para hablar. Fue mi alma la que respondió. Y en ese silencio absoluto, sentí como si él dijera, no con voz, sino con esencia. No vine a borrar lo que crees, vine a mostrarte lo que hay más allá. Fue entonces cuando un torrente de imágenes comenzó a aparecer ante mí. No eran simples visiones, era como ver una película, pero proyectada directamente por la luz que emanaba de él.
No solo veía con los ojos, sentía con todo mi ser. En la primera escena, los líderes mundiales estaban sentados en largas mesas de conferencias. El ambiente era pesado, denso, las luces frías y los rostros denotaban tensión. Vi voces superpuestas, manos golpeando madera, discusiones impulsadas por la ira, el miedo y, sobre todo, la codicia. Entre todos ellos, un rostro destacaba. Benjamín Netanyahu. Su rostro se volvió casi simbólico. No solo un hombre, sino una representación de las decisiones humanas que mueven mundos enteros. Aparecieron otros rostros, pero con menos claridad. Sombras de líderes, de figuras de poder. Vi bosques en llamas, mares oscurecidos por el petróleo y la basura, ciudades destrozadas por el estruendo de los misiles. Vi gente huyendo, gritando, muriendo, y otros simplemente observando, en silencio. Y a través de todo ello, emergió un mensaje clarísimo. Estos son los frutos del libre albedrío, cuando se utiliza sin compasión. Mi ser reaccionó con algo que solo puedo llamar lágrimas del alma. Eran emociones puras, sin necesidad de palabras. Lloré, no con los ojos, sino con toda mi conciencia. Me di cuenta, con un dolor punzante, de lo poco que había reflexionado sobre estas cosas. En mi búsqueda de la rectitud, nunca me había detenido a observar el mundo, el sufrimiento ajeno, las consecuencias colectivas de la indiferencia. Entonces Jesús me mostró algo aún más personal. Me vi a mí mismo, arrodillado en oración. Mis labios se movían, recitando los versos sagrados, mi cuerpo en posición precisa. Pero algo andaba mal. Entre lo divino y yo había una barrera invisible, algo que impedía que esa oración llegara, que fluyera. Me dolía el corazón. Entonces me mostró momentos de mi vida en los que mi fe se había vuelto rutinaria. Vi mis propios gestos religiosos realizados mecánicamente, sin alma, como si cumpliera con la obligación de demostrar mi valía, pero sin amor, sin compasión, sin verdadera entrega. La realidad me golpeó con fuerza. Había usado la fe como armadura, pero no como puente. Y luego llegó otro mensaje, no con voz, sino con presencia. No importa cómo me llames, lo que importa es el amor que compartes, la compasión que vives. Permanecí en silencio, profundamente conmovida. Era como si todo en mí se rehiciera, se reorganizara, renaciera. Jesús permaneció allí, en silencio, como ofreciendo el tiempo necesario para que las semillas plantadas germinaran. La luz a su alrededor latía suavemente, como el latido de un corazón eterno, y sentí que algo crecía en mi interior, un profundo deseo de comprender, de cambiar, de amar de otra manera. La luz comenzó a expandirse de nuevo, y esta vez creó un nuevo espacio. No eran solo visiones, era como vivir cada escena, como estar dentro de un recuerdo que no era mío, pero que podía sentir como si lo fuera. La primera escena me llevó de vuelta a aquella mesa sombría de líderes mundiales. Las voces eran aún más fuertes. El ambiente era sofocante. Volví a ver a Benjamín Netanyahu, con el rostro rígido, agobiado por decisiones difíciles y graves consecuencias. Había tensión en el ambiente, pero también algo más profundo. La sensación de que muchas de estas decisiones provenían de corazones cegados por la convicción, el dolor y el miedo. También había otros líderes allí. Algunos debatían con convicción patriótica, otros claramente impulsados por intereses creados. Pero lo que realmente me sorprendió fue sentirme sus emociones, podía oír sus palabras. Sí, pero más que eso, sentía las dudas, los miedos, los arrepentimientos ocultos tras los rostros públicos. Y entonces me di cuenta, ninguno de ellos era completamente bueno o malo. Todos eran humanos, y todos estaban perdidos de alguna manera. Esta revelación me impactó. El mundo era más complejo de lo que cualquier doctrina podía explicar por sí sola. Y en ese espacio de luz y conciencia, la fe, el amor y la verdad parecían entrelazarse de una manera que jamás había comprendido. Consumidos por la codicia y la ambición, los líderes en esa sala parecían ciegos a las consecuencias de sus decisiones, y entonces la luz que emanaba de Jesús, vivo, consciente, comenzó a envolver la escena, como para proteger lo que aún podía salvarse. Un mensaje claro y firme surgió dentro de mí, no en palabras, sino en puro entendimiento. El destino de la humanidad no depende únicamente de sus líderes, sino de las decisiones de cada individuo. Sin embargo, quienes ostentan el poder tienen una mayor responsabilidad, pues sus decisiones moldean el camino de muchos. La imagen se desvaneció lentamente, como arena arrastrada por el viento, y otra tomó su lugar. Ahora vi la tierra sangrar. Los bosques, antes verdes y vibrantes, ardían como heridas abiertas. El cielo estaba denso de humo. Oí el crujido de los árboles al caer, el susurro desesperado de los animales que intentaban escapar. Entonces aparecieron los océanos, vastos pero oscurecidos, cubiertos de negras manchas de petróleo que flotaban como heridas en la piel azul del planeta. Vi aves marinas empapadas en petróleo, peces muertos a la deriva. El sonido del agua corriendo, antes suave,
ahora llegaba como torrentes violentos, arrastrando consigo basura, aguas residuales y desesperación. Y una vez más llegó el mensaje, claro y cierto. Estos no son castigos, son consecuencias. La tierra devuelve lo que los humanos aportan. El equilibrio puede restaurarse, pero requerirá sacrificio. Y amor, se me encogió el corazón. Quería mirar a Jesús, buscar consuelo en la presencia que irradiaba paz, pero la luz no me lo permitió. Me guió a la siguiente lección. Ante mí yacía una ciudad en ruinas. No físicamente, los edificios seguían en pie, sino espiritualmente. Había algo podrido en el aire. Grupos de personas se peleaban entre sí en las calles, divididos por el color de piel, la religión, la política, todo lo que los hacía diferentes, y ciegos a lo que los hacía iguales. Se oían gritos, se alzaban carteles, pero nadie escuchaba realmente. Vi ojos llenos de rabia, rostros deformados por el odio. Era un caos sin escucha, sin empatía. En medio del tumulto, algunos se arrodillaron a orar, buscando algo más allá de sí mismos. Pero eran pocos. La mayoría estaban perdidos en el ruido ensordecedor de su propio ego. El siguiente mensaje llegó como un susurro profundo dentro de mí. Todos están hechos de la misma esencia, pero mientras se ignore esta verdad, la paz será imposible. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La luz comenzó a atenuarse lentamente, como si el corazón mismo del universo se ralentizara. La oscuridad se apoderó de mí, no como ausencia de luz, sino como la presencia activa de algo sofocante. En su interior oí gritos, no de dolor físico, sino de desesperación existencial. Eran voces atrapadas en un eco eterno de vacío. Vi gente vagando, con los rostros oscurecidos como cubiertos de sombras. No había odio en ellos, solo ausencia. Como si hubieran olvidado quiénes eran o por qué existían. La presencia de Jesús se intensificó de nuevo. Su luz regresó lentamente, devolviéndonos la calidez y el significado. Y su mensaje llegó claro, como un trueno silencioso. Este es el futuro sin amor, sin compasión. Pero luego, con infinita ternura, añadió: todavía hay esperanza, siempre hay esperanza. Y la luz cambió de nuevo, esta vez más suave, más acogedora. Empecé a ver escenas diferentes, pequeñas, casi imperceptibles a primera vista, pero profundamente conmovedoras. Vi a una mujer alimentando a un hombre sin hogar. Vi a niños plantando árboles con las manos cubiertas de tierra y los ojos llenos de alegría. Vi a vecinos reconstruyendo sus casas tras una inundación, aunque no se conocían bien. Vi a líderes renunciando a privilegios para proteger a los más vulnerables, y con cada acto de bondad, algo milagroso ocurrió. El mundo respiró. La tierra respondió. Las aguas se volvieron más limpias, los cielos se aclararon, y la gente sonrió. Una sonrisa genuina, la que nace de la paz interior. El mensaje final llegó como un abrazo silencioso que me tocó el alma. Cada decisión cuenta. Por pequeña que parezca, cada acto de amor es la semilla de un futuro mejor. Estaba extasiado. Una parte de mí quería quedarse allí para siempre, envuelto en esa luz, esa verdad, esa presencia. Pero otra parte, más inquieta, sabía, tenía que regresar. ¿Cómo podría llevar todo esto de vuelta al mundo? ¿Cómo puedo poner en palabras lo que apenas cabe dentro de mí? No lo sabía. Pero algo dentro de mí, quizá la luz misma, me decía: debes intentarlo. La misión no era convencer, era testificar. La luz pareció confirmar mi llamado. Me envolvió como un manto de calidez y propósito, como si dijera: usted no está solo, y la figura de Jesús, aún radiante, permanecía ante mí, silenciosa, pero más cerca que nunca. Su mirada aún transmitía el amor que trasciende el tiempo, y ahora también transmitía confianza. Y fue en ese momento que algo nuevo empezó a suceder. Una energía diferente llenó el espacio a mi alrededor. La luz que antes me rodeaba desde afuera, ahora parecía provenir de mi interior, como si algo se hubiera encendido en mí. La presencia de Jesús permaneció constante, pero ahora era íntima, conectada directamente con mi esencia. Y antes de que pudiera siquiera hacer preguntas o entender lo que estaba pasando, comenzaron a surgir nuevas imágenes. Pero esta vez no eran del mundo, ni siquiera de otras personas. Eran sobre mí. Las imágenes que surgían ahora no eran de guerras, ni de la naturaleza colapsando, ni de líderes distantes. Eran mi momentos, extraídos directamente de mi propia historia. Al principio, lo confieso, no entendía por qué. La primera escena me pareció simple, casi banal. Yo, con unos 8 años, arrodillado junto a mi padre sobre una alfombra de oración. Recitó versículos del Corán con esa voz profunda y firme que llenaba la habitación. De pequeña, miraba al suelo, repitiendo los versículos en un susurro nervioso. Mi objetivo no era entender, era no equivocarme. Quería acertar con cada palabra, con cada entonación, por miedo a decepcionarlo. Y ahora, reviviendo la escena, lo sentí todo de nuevo, pero con mucha más claridad. Sentí la ansiedad de mi yo infantil, el peso del orgullo silencioso de mi padre y, sobre todo, noté un detalle que nunca antes había notado.
la ausencia de mi corazón en esa oración. Estaba allí, pero no allí. Presente fue una actuación silenciosa, no un encuentro con lo divino. La escena se desvaneció como humo en el viento, y una nueva imagen tomó su lugar. Tenía unos 12 años y estaba discutiendo en la escuela con un compañero llamado Daniel. Él era cristiano, y yo intentaba convencerlo, con arrogante convicción, de que su fe estaba equivocada. El recuerdo era dolorosamente vívido. Recuerdo cruzar los brazos, mirarlo fijamente a los ojos y decirle, casi con tono acusador, «No soy cristiano. ¿Cómo puedes creer algo tan ilógico? Si Dios envió a un último profeta, ¿por qué seguir a alguien que lo precedió?» Daniel guardó silencio un momento. Bajó la mirada y murmuró algo que no pude oír, o quizá ni siquiera me importó. En ese momento me sentí victorioso. Creí haber ganado un debate, pero ahora, al recordar la escena, me di cuenta de lo que realmente había sucedido. Lo había lastimado, no con mis palabras, sino con mi juicio. No quería compartir la luz, quería ganar. No buscaba comprensión, quería demostrar superioridad, y en ese deseo negué la esencia de lo que decía representar. La imagen se desvaneció lentamente, reemplazada por algo aún más íntimo, una noche cualquiera. Estaba sentado en el suelo de mi habitación, recitando la oración de la tarde. La voz salió automáticamente de mi boca, pero mis pensamientos vagaban. Estaba preocupado por las tareas, por un examen la semana siguiente, por los problemas cotidianos. La oración, en ese momento, era solo un punto en mi lista diaria. Algo que hacer, marcar, superar. Y entonces, en el silencio de ese recuerdo, algo susurró dentro de mí. Una voz que no venía de afuera, sino de mi propia alma. No te equivocaste al buscar la fe, pero te perdiste en la forma y olvidaste la esencia. El amor es la base de toda fe verdadera. La luz que me rodeaba latía con más intensidad, como si latiera al mismo ritmo que mi corazón. Y con cada latido surgían más recuerdos, algunos hermosos, otros difíciles de afrontar. Recuerdo el día que ayudé a nuestro vecino mayor a subir las bolsas de la compra al tercer piso, sin que me lo pidiera. Recuerdo la gratitud en su rostro y la calidez que me transmitió. Pero luego vi otro momento, aquel en el que ignoré la petición de ayuda de un compañero con sus estudios, porque no tenía tiempo. Estaba demasiado ocupado con mis tareas. La verdad, simplemente no quería que me molestaran. Lo vi todo, con dolorosa claridad, pero extrañamente, no hubo condena. No hubo voz acusadora, ni castigo. Solo hubo comprensión, una verdad pura. La fe sin amor es vacía. Por muy devoto que parezcas, si no hay compasión, es solo un ritual. Las visiones terminaron tan suavemente como habían comenzado. Me quedé allí, envuelto en un silencio que parecía abarcarlo todo. El arrepentimiento, el alivio, la nueva comprensión. Era como si un peso que había estado cargando sin saberlo finalmente se hubiera levantado. Comprendí, profundamente, que mi vida no se trataba de memorizar palabras sagradas, seguir reglas ciegamente, ni demostrar que era más justo que los demás. Mi vida, mi fe, necesitaba vivirse con autenticidad, con corazón, con propósito. Necesitaba nacer del amor, de la presencia, de la empatía. Y allí estaba, Jesús, aún ante mí. Su presencia era luz, pero también silencio. No me juzgó, no me corrigió, simplemente se quedó allí. Me miró como si ya lo supiera todo, y aún así me amaba por completo. No había exigencia en su mirada, solo había una opción. Puedes seguir viviendo mecánicamente, o bien, dijo sin palabras, puedes empezar a vivir con la verdadera fe, la que transforma no solo a ti, sino al mundo que te rodea. Tras sumergirme en los recuerdos de mi propia vida, llena de revelaciones, verdades y arrepentimientos, sentí que algo aún más grande estaba a punto de suceder. La luz que rodeaba a Jesús volvió a latir, pero esta vez hubo un cambio en el aire. Era como si el universo mismo hubiera contenido la respiración, esperando un momento decisivo. Un silencio absoluto me envolvió, no vacío, sino cargado de significado, como si todo estuviera a punto de converger en un solo instante. Jesús seguía allí, irradiando esa paz intensa, ese amor que me recorría como fuego y ternura a la vez. Pero ahora había algo diferente en su mirada, una seriedad serena, como quien está a punto de confiarme algo muy importante. No habló, no le hacía falta. Simplemente extendió la mano, y al hacerlo, el espacio a nuestro alrededor se abrió a una nueva visión, aún más vívida que todas las anteriores. Era como si contemplara el mundo desde lejos, pero al mismo tiempo lo viera todo con claridad e intimidad. La tierra giraba lentamente ante mí, y a su alrededor, escenas de millones de vidas se desarrollaban al mismo tiempo. En un rincón vi a un niño llorando solo en un campo seco, muerto de hambre. En otro, una familia se abrazaba entre los escombros de una casa destruida por un desastre natural. Más allá, una mujer colocaba un plato de comida en las manos temblorosas de un hombre sin hogar. Pequeños gestos, gran dolor, un mosaico de sufrimiento y amor entrelazados en tiempo real.
Pero entre estas escenas de compasión hubo destellos de oscuridad. Eran figuras humanas, muchas de ellas, pero sus rostros estaban envueltos en sombras como si hubieran perdido su identidad. Sus acciones estaban motivadas por el miedo, el odio y la codicia. Vi comunidades divididas, mentiras difundidas, la indiferencia convertida en norma. Esos rostros oscuros parecían ignorar el peso de sus decisiones, o tal vez simplemente les daba igual. Fue entonces cuando por primera vez escuché algo directo e inconfundible. Una voz clara, que no provenía de afuera, sino que surgía de mi interior, como si mi alma fuera tocada por una verdad que siempre había estado ahí, esperando ser escuchada. El mundo está en un punto de inflexión. Cada acción importa. Cada decisión define el futuro. ¿Y tú tienes un papel que desempeñar? Mi corazón se aceleró. Sentí una mezcla de asombro y miedo. ¿Un periódico? ¿Yo? Era solo un chico de 16 años, luchando por ser un buen musulmán, intentando comprender la vida, lidiando con dudas, expectativas y presiones. ¿Cómo podía marcar la diferencia en un mundo tan vasto y tan destrozado? Pero Jesús parecía saber exactamente lo que pasaba en mi interior. Su presencia apaciguó mi inquietud como una brisa tranquila en un mar embravecido. No dijo nada, pero algo en él, quizás sus ojos o la misma luz que lo rodeaba, me tranquilizó, como si dijera: ya tienes todo lo que necesitas, solo necesitas empezar. Fue entonces cuando me mostró una última visión. Estaba de vuelta en mi ciudad, caminando por las mismas calles de siempre, pero algo era diferente. Me encontré interactuando con la gente, no de maneras extraordinarias, ni con discursos, ni milagros, sino con gestos sencillos. Ayudé a un vecino a cambiar una llanta. Consolé a un amigo que lloraba por dentro, aunque sonreía por fuera. Le ofrecí un refrigerio a una persona sin hogar a la que solía ignorar, y con cada gesto, ondas invisibles se extendieron a mi alrededor, tocando vidas que ni siquiera conocía. El mensaje fue clarísimo. No tienes que cambiar el mundo entero. Tienes que cambiar el mundo que te rodea, y cada acto de amor, por pequeño que sea, deja un rastro de luz que trasciende lo que puedes ver. Entonces llegó el momento decisivo. La luz a mi alrededor empezó a intensificarse, como si el universo me preguntara algo, esperándome. Sentí, con inmensa claridad, que debía tomar una decisión. Quédate allí, en ese lugar de paz indescriptible, lejos del dolor del mundo, lejos del rechazo, del juicio, de la duda, o regresar a mi cuerpo, a la rutina, a las miradas sospechosas, a las preguntas sin respuesta. Regresar, pero con una misión, con una verdad viva dentro de mí. La voz, sin rostro, sin sonido, resonó suave pero firmemente. Elige. Ambos caminos son válidos, pero solo uno te permitirá seguir creciendo y ayudar a otros a crecer también. Cerré los ojos, si es que aún los tenía así, y sentí. No pensé, solo sentí, y mi corazón se inclinó hacia la tierra. Sabía que regresar significaba dolor, significaba duda, significaba cargar con algo que quizá nadie más entendía, pero también significaba esperanza. Eso significaba propósito. Y cuando tomé esa decisión, algo en mi interior hizo clic. La luz empezó a desvanecerse lentamente, como el final de un atardecer que no deja oscuridad, sino un rastro de promesa. La presencia de Jesús empezó a alejarse, no como si se marchara, sino como si permaneciera en otra forma, más silenciosa, más interior. Sentí que todavía estaba conmigo y que siempre lo estaría. Pero ahora, el siguiente paso era mío. Antes de que la presencia de Jesús desapareciera por completo, sentí un último mensaje penetrar, no en mi mente, sino en lo que solo puedo llamar mi alma. Vive con amor, difunde compasión, el resto vendrá solo. Esa frase resonó en mí como una canción eterna, incluso mientras la luz se disolvía. Entonces, en un destello de conciencia, todo cambió. Al abrir los ojos, me invadió de inmediato una extraña dualidad. Todo me resultaba familiar. El blanco frío de las luces fluorescentes, el pitido rítmico de las máquinas, la sábana áspera bajo mi cuerpo. Sin embargo, al mismo tiempo, todo se sentía profundamente distante, como si regresara a un mundo que ya no me pertenecía. Mi visión era borrosa, las formas se desdibujaban, como en un sueño a punto de desaparecer. Pero entonces, lentamente, el rostro de mi madre emergió de la neblina. Estaba inclinada sobre mí, con los ojos rojos, llena de alivio y preocupación. Sus manos apretaban las mías con tanta fuerza que era como si intentara anclarme a la vida con su propio tacto. «Alhamdulillah, ¿has vuelto?», dijo entre lágrimas. «Idris, qué susto nos diste». Intenté sonreír, pero tenía la garganta seca y el alma pesada. Era como intentar meter un océano en una botella. ¿Cómo podía explicar que había estado en otro lugar, fuera del tiempo, fuera de mi cuerpo, fuera de todo lo que conocíamos? Mi padre, Khalid, entró poco después, más serio que nunca, pero su mirada era más dulce de lo que recordaba. Su tono seguía siendo firme, pero había algo frágil allí,
una grieta en la armadura de un hombre de fe y disciplina. Fue un síncope, dijeron los médicos. Podría estar relacionado con la presión arterial o el corazón. Explicó, como si todavía intentara convencerse de que todo era solo físico, solo biológico. Tu madre te encontró inconsciente y llamó a la ambulancia a tiempo. Asentí levemente, o al menos lo intenté. Mi cuerpo estaba exhausto, como si hubiera viajado 1000 kilómetros en mi interior. Quería hablar, contarlo todo, gritar, vi la luz, vi a Jesús. Comprendí cosas que jamás creí posibles, pero no salió nada. ¿Cómo expresar con palabras algo tan vasto, tan sagrado, tan trascendental? Estoy bien, papá, logré decir por fin, con la voz ronca, temblorosa y medio mentirosa. Porque, bueno, no lo estaba. Era diferente, profundamente. Mi madre volvió a llorar, esta vez de emoción. Y mi padre, el hombre que siempre había sido un apoyo, se inclinó y puso su mano sobre mi cabeza, susurrando una oración de gratitud en árabe. Cerré los ojos un instante, no solo por la emoción, sino también por el peso que me abrumaba. ¿Cómo podía decirles que el niño que habían criado, tan devoto, tan seguro de sí mismo, ya no existía? Pronto la sala se llenó de médicos, enfermeras, voces técnicas, jerga médica, papeles para firmar. La máquina a mi lado emitió un suave pitido, monitoreando mi vida, pero solo la parte que ellos podían ver. El resto, la parte invisible, nadie allí parecía notarlo. Y fue entonces cuando empecé a sentirme realmente fuera de lugar. El mundo parecía más ruidoso, más rápido, más fuerte, como si lo oyera todo con nuevos oídos, como si viera con ojos que veían más allá de las apariencias. Todo parecía fuera de lugar, como cuando intentas ponerte los zapatos que usaste de niño y te das cuenta de que ya no te quedan. Más tarde, cuando por fin estuve sola en mi habitación, me dejé envolver por el silencio. Cerré los ojos, intentando recrear mentalmente esa luz, esa calidez, esa presencia que me había conmovido tan profundamente. Pero ya no estaba allí de la misma manera. Era solo un recuerdo, poderoso, sí, pero lejano, como un suave aroma que perdura en el aire después de que la persona se ha ido. Me llevé la mano a la frente, buscando alguna señal física, algún rastro visible de lo que había vivido. Nada, solo mi respiración, mi cuerpo y la inmensidad de lo que ahora llevaba dentro. Mi madre regresó con mi Corán y lo colocó con amor sobre la mesa al lado de mi cama. Toma, hijo mío, sé que esto te reconforta, dijo con una sonrisa tierna. Gracias, mamá, respondí, sinceramente agradecida. Pero no toqué el libro en ese momento, me quedé mirándolo. Ese mismo libro que había recitado tantas veces con devoción, pero automáticamente. Ahora, cada verso parecía llevar una invitación, un llamado, no a la rigidez, sino a la esencia, no al orgullo, sino al amor, no a demostrar fe, sino a vivir fe. Esa noche, tumbado en la blanca soledad de una habitación de hospital, hice una promesa silenciosa. Aún no lo sabía, cómo. No tenía ni idea por dónde empezar, pero sabía que tenía que intentarlo. La misión que me habían encomendado no se trataba de grandeza pública, sino de pequeñas revoluciones cotidianas, de amar mejor, escuchar más, juzgar menos. Y tal vez, un día, cuando sea el momento adecuado, contaré mi historia, no para convencer, sino para recordarle al mundo que el amor, cuando se vive con verdad, puede transformar hasta el alma más endurecida. Y a veces es en el momento preciso, cuando todo parece desmoronarse, que Dios nos reconstruye desde dentro. La misión nunca fue convertir a nadie ni cuestionar las creencias ajenas. Era algo mucho más sencillo y a la vez infinitamente más difícil. Vivir con amor, difundir compasión y ayudar a otros a ver que, independientemente de la religión o los nombres que usemos para Dios, todos somos parte de algo más grande. Tras unos días en el hospital, me dieron de alta. Regresé a casa, pero la ciudad que siempre había conocido, Dearborn, con sus calles familiares, los sonidos de las mezquitas a la hora de la oración, el olor a comida del mercado árabe local, se sentía diferente ahora, como si el mundo hubiera sido limpiado y reconstruido, pero con un orden ligeramente diferente. Seguía siendo Idris al-Mansur, pero no el mismo Idris. Llevaba algo dentro de mí que no podía expresar con palabras, y eso me aislaba, incluso cuando estaba rodeada de gente. Mis padres me trataron con sumo cuidado, como si fuera de cristal, como si pudieran protegerme de una recaída con solo una mirada. Mi madre me observaba con ternura preocupada, y mi padre, incluso con su rigidez habitual, empezó a hacerme preguntas sencillas. ¿Duermes bien? ¿Sentiste algo extraño hoy? Estoy bien, respondí, pero la verdad es que no era el cuerpo lo que había cambiado, era el alma. La primera vez que intenté hablar de lo que había vivido fue con mis dos mejores amigos, Razan y Omar. Fue un descanso, la misma cafetería ruidosa, las mismas caras conocidas, pero lo que llevaba conmigo no era algo que se pudiera decir a la ligera. «Necesito contarles algo», empecé.
mirándolos a ambos con cierta vacilación. Algo que pasó mientras estaba inconsciente. Razán se movió, curioso. Omar, como siempre, se burló. ¿Viste un ángel o fuiste directo al cielo? Sonreí un poco avergonzado, pero continué. No fue exactamente eso. Fue algo más profundo. Vi a Jesús. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. ¿Jesús? Razán frunció el ceño. ¿Qué quieres decir, Idris? ¿Eres musulmán? Lo sé, y por eso es tan difícil de explicar. Pero fue real. Me enseñó cosas sobre el mundo, sobre lo que realmente importa, sobre el amor. Omar rió, un poco nervioso, como intentando disipar la incomodidad con una broma. Esto parece un sermón, hermano. ¿Seguro que no te golpeaste la cabeza? Razán, sin embargo, permaneció en silencio. Sus ojos buscaron los míos. ¿Crees que esto significa algo? ¿Que Dios te está mostrando algo? Sentí un profundo alivio. No es que lo entendiera del todo, sino que al menos permitía que la duda existiera. Sí, creo que significa que estamos más conectados de lo que imaginamos. Que el nombre que le damos a Dios importa menos que el amor que vivimos. Guardó silencio un momento, pero luego apartó la mirada, incómodo. Omar se encogió de hombros y se fue a otra mesa. Y allí, en ese breve momento, comprendí algo que se confirmaría muchas veces después. La gente no siempre está preparada para escuchar aquello que desafía sus estructuras. En casa no era muy diferente. Intenté, con cuidado, mencionar a Jesús en la conversación con mi madre. Ella inmediatamente frunció el ceño, visiblemente perturbada. Idris, estabas enfermo. A veces el corazón te juega malas pasadas. Los sueños se confunden con la realidad. Alá es el único guía. Confía en nuestro camino, hijo mío. Y mi padre... Bueno, mi padre fue directo como siempre. Eso no es algo que debas decir aquí. El Islam es claro y el Corán es la verdad. No te confundas. Quería discutir. Quería decirles que mi fe no había desaparecido, sino que se había expandido, florecido de maneras que jamás imaginé. Pero al mirarlos a los ojos, me di cuenta de que era inútil en ese momento, que lo que había experimentado aún no encajaba con las palabras que estaban listos para escuchar. Así que elegí el silencio, pero no un silencio vacío, sino un silencio que contenía en sí mismo una decisión. Si no pudiera hablar, yo viviría eso. Aunque nadie lo entendiera, empezaría con acciones, con semillas. La semana siguiente fui a visitar a mi vecino mayor, el señor Mitchell, un hombre cristiano que vivía solo al final de nuestra calle. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo. Me miró sorprendido, como si fuera un desconocido, pero luego sonrió con silenciosa gratitud y dijo que sí, que había que cortar el césped. En la escuela empecé a escuchar más de lo que hablaba, sobre todo en las clases de religión e historia. En lugar de enfrascarme en discusiones para demostrar que tenía razón, escuchaba, y cuando hablaba, lo hacía con calma y empatía. Intenté ver a las personas más allá de las etiquetas que solíamos ponernos. Ateos, cristianos, judíos, musulmanes. Todos éramos humanos. Todos intentábamos resolver la misma pregunta. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Dejé de juzgar. Dejé de buscar aprobación. Empecé a buscar presencia, intención, compasión. Y algo asombroso empezó a suceder. Aunque muchos seguían mirándome con recelo, otros se acercaron. Un compañero con el que nunca había hablado me dijo que se sentía inspirado por las conversaciones tranquilas que estaba iniciando. Un profesor me llamó después de clase y comentó cómo había cambiado mi postura, cómo me sentía más centrado. No intentaba ser un ejemplo, solo intentaba ser real, alguien guiado por el amor, no por el orgullo de la fe. Y dentro de mí, una voz suave, la misma que escuché en esa luz, susurró: adelante, así empieza. En lugar de debatir, miré, para entender incluso cuando no estaba de acuerdo. Intentaba escuchar. Poco a poco, algunos empezaron a notarlo. Idris, estás más tranquilo, más abierto. Me alegra ver eso, dijo una mañana una profesora con una sonrisa que parecía sincera. Pero no todos acogieron bien mi cambio. Algunos amigos se distanciaron, sobre todo cuando dejé de participar en conversaciones críticas, intolerantes o sarcásticas, que admito que también solía tener antes. Al principio era solitario como caminar por un desierto donde solo yo conocía el destino, pero sabía que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, los pequeños actos de bondad que decidí realizar comenzaron a crear una nueva fuerza dentro de mí. Aunque nadie conocía mi historia completa, algunos comenzaron a escuchar, y para mí, eso ya fue un comienzo. Las semanas posteriores a mi regreso del hospital fueron una prueba constante de paciencia, fe y, sobre todo, de integridad. Vivir los principios que aprendí en esa experiencia cercana a la muerte me exigió ser firme, sin ser inflexible, compasivo, sin ser condescendiente. Mi familia rápidamente se dio cuenta de que algo en mí había cambiado. Mi padre, Khalid, fue el primero en enfrentarse a esto. Idris, dijo una noche, mientras estábamos sentados en la sala de estar,
He notado que has estado haciendo diferentes preguntas. ¿Qué tipo de ideas ocupan tu mente? Intenté encontrar las palabras adecuadas, lo miré a los ojos, no con desafío, sino con respeto. Padre, no cuestiono nuestra fe, intento comprenderla más profundamente. Quiero vivir conforme a lo que significa ser verdaderamente fiel. Él frunció el ceño, visiblemente incómodo. ¿Y qué significa esto para ti? Porque últimamente te has estado alejando de algunas prácticas. Esto no es lo que Alá nos enseña. Mi madre, Aisha, intervino. Su voz era suave, pero llena de preocupación. Quizás deberíamos escuchar a Idris. Pasó por algo inusual. Alá tiene sus maneras de guiarnos. Suspiré. Sabía que era ahora o nunca. Mamá, papá, vi algo. Mientras estaba inconsciente, fue más que un sueño, era una realidad. Tragué saliva con fuerza. Vi a Jesucristo. El silencio fue inmediato, denso como el aire antes de una tormenta. Él no condenó nuestra fe, continué con voz firme, pero me demostró que, al final, lo que importa es el amor y la compasión. No solo los rituales, no solo los nombres, sino cómo nos tratamos. Mi padre me miró como si buscara algo en mi rostro, quizá una señal de delirio. Pero mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, me tomó la mano. ¿Crees que esto vino de Alá?, preguntó con voz débil. Sí, respondí sin dudarlo, porque todo lo que vi me hizo darme cuenta de que lo que realmente importa es vivir con el corazón abierto, ayudar a los demás sin importar quiénes sean. En los días siguientes mi padre se volvió más silencioso. Observó mis acciones, quizás esperaba que fuera solo una fase, o que volviera a ser el hijo obediente y estricto en el que me había convertido, pero no me estaba revelando, estaba reconstruyendo. Y entonces, una noche, algo cambió. Durante la cena, me miró de otra manera. Su mirada, normalmente dura y pragmática, era más humana. Idris, dijo, colocando lentamente los cubiertos sobre la mesa, me hiciste pensar. Quizás me he estado concentrando demasiado en las reglas y he olvidado lo que realmente significan. Mi madre sonrió, sorprendida, y por primera vez desde todo lo que pasó sentí armonía entre los tres. Nuestro hogar, antes sostenido por repeticiones silenciosas y obligaciones, comenzó a transformarse. Poco a poco, abrimos espacio para diálogos auténticos. Hablábamos de la fe con entusiasmo, no solo doctrinalmente. Debatíamos cómo podíamos aplicar lo que creíamos, fuera de las oraciones, fuera de los muros de la mezquita, fuera de nuestra burbuja. Cómo utilizar la fe para mejorar la vida de alguien, cómo utilizar el amor para sanar el mundo, aunque sea un poco. Mi transformación personal empezó a inspirar cambios más allá de mi hogar. Mi pequeña comunidad, compuesta principalmente por familias musulmanas, empezó a notar mis cambios. Algunos empezaron a preguntarme por qué actuaba de forma tan diferente. Una joven llamada Laila, a quien conocía de la mezquita, vino a verme un día después de la oración del Magrib. Idris, me enteré de que has estado ayudando a ese vecino cristiano. Esto es inesperado. ¿Por qué haces esto? Sonreí y respondí simplemente, porque es mi prójimo. Es parte de nuestra comunidad. ¿No es eso lo que nos enseña nuestra fe? A ayudar a todos. Ella pensó por un momento y, para mi sorpresa, comenzó a ayudarme con una de las acciones que organicé, distribuir alimentos a los necesitados los fines de semana. Estos pequeños pasos comenzaron a multiplicarse. Mi familia, mi comunidad e incluso mis amigos comenzaron a comprender que mi transformación no era un rechazo a nuestra fe, sino una profundización en ella. Y con el tiempo, mi hogar, que antes era un lugar de rituales y obligaciones, se convirtió en un espacio donde el amor, la compasión y el propósito guiaban nuestras acciones. Han pasado 2 años desde aquel día que cambió mi vida para siempre. Aunque la intensidad de aquella experiencia aún perdura en mi memoria, se ha convertido en parte de mi día a día, moldeando mis decisiones e interacciones. No soy un líder religioso, ni doy conferencias, ni escribo libros. Mi vida sigue siendo sencilla. Pero es precisamente en esta sencillez donde he encontrado un propósito mayor. Dearborn, con su vibrante comunidad musulmana, siempre ha sido un lugar donde las tradiciones se transmiten con orgullo. Pero en los últimos años he empezado a darme cuenta de que las pequeñas acciones pueden tener grandes repercusiones. No soy de dar discursos públicos, pero intento ser un ejemplo vivo de lo que he aprendido. Los viernes, después de las oraciones en la mezquita, empecé a organizar pequeños grupos de acción comunitaria. No era algo formal, solo una invitación para quienes quisieran ayudar. Algunos visitamos a personas mayores aisladas, mientras que otros recolectaron alimentos para familias necesitadas. El impacto fue silencioso, pero significativo. Un vecino cristiano, el mismo al que había ayudado años antes, me dijo, Idris, me hiciste creer que todavía hay bondad en el mundo. Mi comunidad también empezó a cambiar. Personas que antes se centraban únicamente en sus propias prácticas comenzaron a mirar hacia afuera, preguntándose cómo podían ayudar a los demás.
Fue como si una nueva energía se hubiera inyectado en nuestra ciudad, un sentido de unidad que trascendía las barreras religiosas y culturales. Mi familia ahora es un apoyo constante. Mi padre, quien antes era inflexible en sus creencias, se ha vuelto más abierto. Ha hablado en nuestras reuniones familiares sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias, de buscar el espíritu de la fe, no solo su forma. Idris, me dijo una vez, mientras estábamos en el patio trasero regando las plantas, me enseñaste algo que nunca antes había comprendido. No importa cuántas oraciones recemos si nuestro corazón está cerrado a los demás, estamos perdiendo el punto. Mi madre, como siempre, fue mi mayor defensora. Encontró maneras de integrar las lecciones que yo traía con las enseñanzas tradicionales del Islam. Cuando hablábamos, siempre decía, Dios te ha guiado de una manera especial. Ahora tu tarea es mostrarles a otros cómo pueden ser guiados también. Mi misión no es convertir a la gente a una religión ni a una forma de pensar específica. Simplemente es ayudar a la gente a ver lo que yo vi, que el amor y la compasión son la base de todo. He descubierto que no necesito grandes gestos para tener un impacto. Son las pequeñas acciones cotidianas, ayudar a un desconocido, escuchar a alguien necesitado, perdonar a quienes me han hecho daño, las que generan un impacto más grande del que podemos imaginar. Todavía pienso en Jesucristo y la luz que irradiaba de él. Su mensaje era sencillo, pero poderoso. Vive con amor, difunde compasión, el resto vendrá solo. Estas palabras guían todo lo que hago. No sé qué me depara el futuro, pero sé que seguiré viviendo según lo aprendido. Mi historia no trata de un gran milagro, sino del poder de los pequeños cambios y las decisiones conscientes. No importa quién seas o qué creas, todos tenemos la capacidad de transformar el mundo que nos rodea. Hoy, al caminar por las calles de Dearborn, veo mi ciudad con otros ojos. Veo potencial, veo conexiones, veo posibilidades de unidad y, sobre todo, veo esperanza.